Muy bien amigos, bienvenidos nuevamente con otro tema relevante aquí en la península de Azuero, sobre la península de Azuero, nuestro Ágora de Azuero número 95 hasta la fecha. Un tema que amerita mucho espacio, ojalá tuviéramos más tiempo para hablar sobre él. Un tema como el de la magia, la brujería y el curanderismo, que son tópicos interesantes y que independientemente de la época en la que estemos, independientemente de la formación educativa de mucha gente, estos temas siguen concitando la atención de una u otra manera por muchos motivos, porque están muy enraizados en la psiquis del hombre, porque no solamente surgen ahora, sino que vienen de antaño y que la gente la siente como propia, porque lo primero que hay que entender sobre este tópico es la relación entre varias cosas, sobre todo entre lo que se llama el pensamiento prelógico y que otros también han llamado el pensamiento mágico del hombre, es decir, ese periodo de la historia de la humanidad donde el hombre necesitaba explicaciones de alguna naturaleza y echaba mano de lo que tenía. Y lo que tenía no estaba precisamente guiado por la razón. Y respondía más a aspectos que tienen que ver con intuiciones, lo que a él le parecía, y sin entrar en cuestiones en profundidades de tipo filosófica, digamos que hay ese pensamiento mágico con el cual el hombre quiere explicar las cosas a su manera, aunque en un periodo donde la ciencia no existía. Y esto es lo que uno encuentra cuando habla de magia. Lo que pasa es que el concepto de magia también ha sido como muy tergiversado a lo largo del tiempo, igual que el concepto también de brujería y el rol del curanderismo. Estas tres cosas están muy interrelacionadas, muy vinculadas unas con otras, y a veces resulta difícil, incluso en la época contemporánea, separar una de otra, porque de alguna manera unas son la infancia de las otras, porque esto que estamos hablando es la infancia de la ciencia, es el periodo histórico donde el hombre se preguntaba por una serie de cosas. Este asunto de la magia, entendida como especie de hechizos, ¿no? Porque así surgió los aspectos mágicos, creer que habían algunas fuerzas misteriosas, ocultas detrás de las cosas que podían hacerse, y también creer que habían algunas personas que eran los depositarios de eso, que tenían una especie de característica especial que le permitía hacer cosas muy distintas al resto de la gente. Por eso viene el concepto de hechizo, ¿no? De magia, y vamos a encontrar en el estudio de la magia la existencia de fenómenos mágicos, lo que llaman la magia blanca. Recuerdo que había una canción famosa que decía antaño, magia blanca tú tienes, porque era una magia que no hacía daño. Y la otra la magia, que es la magia negra. Entonces, estas cosas hay que comprenderlas para adentrarse adecuadamente al tema. Eh, y el caso de la realización de hechizos, de la hechicería propiamente dicha. Se piensa que esas personas podían realizar maleficios, que podían hacer daño a alguien a través de la palabra, o que tenían una capacidad psíquica especial, porque la gente trataba de interpretar por qué alguien podía hacer este tipo de cosas. Y es que los magos, los hechiceros, los curanderos, históricamente siempre se han revestido de una serie de características que tienen que ver con el ocultismo, con cosas que se logran con rezos, con tener alguna especie
de vínculo o contacto con una fuerza superior. Como vemos esta visión de la magia, de los hechizos, y después de los curanderos, que eso es interesante, la evolución que se va a producir a lo largo del tiempo entre este fenómeno. Y por ahí está el asunto de la brujería y la existencia de los brujos. Y el concepto, nosotros llegamos en América a la brujería por la vía de los españoles, que traen toda esa carga de la Inquisición y de la existencia de brujas a través del tiempo, y que eran gente que tenía pacto con el diablo. Vamos a ver esto más adelante, porque resulta interesante estudiar las brujas, ese periodo de la brujería en la Edad Media, y la entrada de nosotros como sociedades a partir del siglo XVI, que vamos a ser herederos de muchas cosas, entre otras cosas, precisamente de estos fenómenos que también existían en otras sociedades, porque las lecturas que uno puede hacer sobre África, por ejemplo, están llenas de este tipo de situaciones. Los estudios también en Europa de estos fenómenos no son para menos, y porque eran sociedades analfabetas, sociedades que no habían desarrollado otra forma de conocimiento más elevada. Entonces, estos elementos son interesantes para comprender este tema. Por ejemplo, hay un autor que ha estudiado esto de manera interesante, creo que por aquí tengo los libros de él, de Fernando Ortiz, ya desaparecido, un cubano. He leído algunos libros sobre estas cosas y me impresiona el enfoque de Fernando Ortiz sobre el tema para explicar estos fenómenos, por ejemplo, en la sociedad cubana del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, que es cuando él realiza sus estudios. Pero estos estudios son interesantes, pero él habla de los negros brujos. En el caso de Cuba, o también de los fenómenos ligados al vudú haitiano, que tienen que ver con una herencia africana que se mezcla con todas las supersticiones que trae Europa, y quizás con remanentes indígenas, que le van a dar a las brujerías nuestras, que le van a dar a la magia de estos países y a la curandería van a ser un amasijo de cosas que de repente resulta difícil comprender dónde termina una cosa y dónde comienza otra. Pero veamos, para rastrear esto, tenemos que irnos a la colonia. Y ese vínculo de españoles, de negros e indígenas. Es lo que está detrás de todo este tipo de cosas. Y para entender esto también, usted tiene que añadirle otro elemento. Ese otro elemento es el catolicismo. El catolicismo, que es como el otro rostro, pero que vamos a ver cómo en estos fenómenos de hechicería, de brujas y demás, van a haber una especie de préstamos culturales que se van a mezclar y que van a crear los fenómenos que nosotros estamos viendo. Bueno, Glenis Gómez nos está siguiendo, a José Agustín Espino Domínguez también. Hemos estado por ahí viendo algunas otras personas aquí que nos siguen. Vamos a tratar de seguir comentando porque el tema que hoy queremos dilucidar es el tópico de magia, brujería y curanderismo. Como uno puede ver, el rastreo de esto
hace que uno comprenda cómo estos fenómenos se van a ir desarrollando también en los países nuestros y en la península, con algunas características muy especiales que tienen que ver con la naturaleza del poblamiento de la península y que tienen que ver con los grupos humanos que están aquí y que cada uno va a aportar cosas, así como lo va a aportar en la música, lo va a aportar en diferentes aspectos. En estas formas del pensamiento embrionario vamos a ver cómo esto se produce aquí en la zona. Entonces hay una cultura negra que ha traído cosas, que está alejada, que está esclavizada y que va creando en la sociedad en áreas, digamos, marginales inicialmente, estas formas de pensamiento que van a estar ligadas después. Lo interesante de estos países es cómo en las haciendas y otra serie de cosas, esta mentalidad que también está soterrada en los españoles comienza a aflorar y comienza a manifestarse. Como vamos a ver más adelante, este asunto de la brujería va a estar no necesariamente enclaustrado en los sectores populares, donde va a tener fuerza naturalmente, pero va a imbricar a otros sectores de la sociedad. Bien, entonces, este es el origen del asunto, porque cuando nosotros hablamos de magia, cuando hablamos de brujería y cuando hablamos de curanderismo, estamos hablando de los antecedentes de la medicina. Ese es el origen de la medicina, esa occidental que nosotros conocemos actualmente, tiene su génesis, porque el brujo, ¿quién era? Una especie de médico rústico. El curandero, ¿quién es? Alguien que es una especie de médico empírico, ¿no? Y que la gente va a creer que él tiene un poder, que es un brujo por eso, porque tiene un poder que otros no tienen. Y ese poder es el que le permite a él hacer muchas cosas. Y todavía, en la época contemporánea, asombra escuchar en la radio, en cadenas nacionales, estos brujos haciendo de las suyas. Que estos últimos son unos charlatanes. Como vamos a ver, que hay que diferenciarlo del brujo de antes, que tenía, digamos, otras características importantes. Bueno, ¿cómo se va produciendo la evolución de esas prácticas de la brujería? Importantes. Agradezco a Arquímedes, que nos está siguiendo allá en Bellavista de Guarará, igual que Carmen Barahona de Jordán, Juan Andrés Martínez Castro y otra gente que tradicionalmente siempre está aquí con estos temas que tienen que ver con nuestra península. Lo que es interesante es tratar de explicar, por ejemplo, por qué la brujería en la península de Azuero adquirió un rostro muy distinto, por ejemplo, al que describe Fernando Ortiz en el caso cubano, donde allá eso va a generar una mezcla entre dioses, va a crear una santería entre dioses africanos que van a tener su equivalente en los dioses, en este caso, católicos, ¿no? Entonces, el grupo negroide juega con eso. Pero cuando uno viene a la península, cuando uno estudia aquello y uno viene a la península o lee en otros lugares, resulta que aquí la brujería, las brujas nunca tuvieron esa fuerza que uno pueda encontrar. He encontrado algunos libros sobre tradicionales que ubican, por ejemplo, a Santa María de Escoria como un sitio donde antiguamente habían brujas y que lograban despistar a la gente que iba por los caminos y que los desorientaban. Entonces hay todo un imaginario popular interesante
sobre estos tópicos, pero no encontramos nunca un brujo al estilo de la santería cubana, por ejemplo. Yo creo que por la naturaleza del poblamiento de la península, porque aquí hubo otras relaciones sociales que no fueron exactamente iguales. Entonces, esto va a generar una evolución muy particular. Debajo de todo eso hay una medicina, una medicina tradicional y una medicina moderna. Por ejemplo, en el caso de los curanderos, o en el caso de aquellos que en la península se han creído brujos. Porque si yo no logro explicar un fenómeno como sucedió en Europa, si hay, por ejemplo, si tomáramos el caso de la pandemia del virus contemporáneo, y yo no logro explicar eso, entonces yo puedo creer que hay una fuerza maléfica que está haciendo que la gente se muera y que alguien tiene que ser. Y eso se buscó en la Europa, en las viejas, las señoras ancianas que vivían por los montes y que la Inquisición los torturaba buscando qué pactos habían tenido con el demonio. Y acá en la península también vamos a ver esa relación, pero esa relación no va a tener la fuerza necesaria para hablar de una brujería clásica con la fuerza que uno ve en otras latitudes. Es interesante cómo esa curandería, uno la ve, por ejemplo, en uno de los capítulos del libro de José del C. Carmelo Saavedra, disculpen que lo cite tanto, esa novela, porque es un venero de información, y allá hay un capítulo precisamente que habla de curandería y de cosas que pasaban en los corrales, y que tienen que ver con estas cosas mágico, profanas, que todavía uno puede verla debajo de la epidermis social del hombre que habita la península, independientemente de que tenga título universitario o que no tenga título universitario. Esto es importante. En la región hemos tenido pocos brujos, entonces. Y ese curandero que la gente nuestra siempre ha llamado yerbero, de hierba, porque cura con hierba, porque supuestamente conoce un poco más de botánica para resolver los males. Y usted puede hablar con muchas personas y le van a jurar y perjurar que el curandero fulano tal le curó sus males, ¿no? Y eso no entramos en discusión. Aquí lo nuestro es entender por qué se produce ese fenómeno en la época contemporánea y cuáles son sus orígenes muy atrás. Podemos decir también que ese brujo, que es, si usted se fija, el curandero de la península, ha evolucionado a una mezcla entre ritos mágicos, entre brujería antigua, hechicería y el curar. Eso es importante. Y hoy día ese perfil, por ejemplo, que uno lo ve en algunos personajes que hay en la zona que hasta tienen consultorio y la gente va, y otros que tienen anuncios en la radio, programas y cosas por el estilo. Realmente los asuntos mágicos atinentes a la brujería y a la curandería siguen vivos, no con la fuerza de antes en la península de Azuero, pero están allí y nosotros tenemos que analizarlos adecuadamente. Porque se introduce entonces un elemento que antes era nada más de los brujos, del brujo clásico, que era el que era agorero. Agorero no en el sentido solamente de que pudiera anunciar cosas malas, no. Agorero aquí en el sentido de que era una especie de adivinador. Porque el hombre siempre ha querido
saber qué le va a pasar y si hay alguien que le está haciendo daño. Entonces, por ahí es donde entra esta mentalidad de la brujería, de la gente que visita estos sitios que son más de lo que uno se imagina, e incluso en ciudades más urbanas, como Chitré, como Las Tablas, como la Villa de los Santos. Uno se encuentra todos los días con estos fenómenos interesantes, pero veamos una cosa, porque en los siglos anteriores debió darse ese fenómeno, pero ha quedado, muy poca cosa ha quedado de aquella época importante, ¿no? ¿Dónde ha evolucionado este personaje? Porque hoy día usted se encuentra con un ser que es una especie de mezcla de todas estas cosas que antes estaban separadas, ¿no? El adivino, que siempre está, aquel que te puede decir la lotería, que te puede leer la mano, y a través de la mano decirte tu futuro. Y hay mucha gente que se ha vuelto millonario con este tipo de situación que es tan antiguo, que es lo más interesante. Estamos hablando de prácticas en el 2020 que en África, en Asia, quizás en América, en el periodo precolombino, seguramente existían. Pero que esos remanentes, al menos en el caso de la península, no tenemos información para decir en el siglo tal pasó esto, en el siglo tal pasó otra cosa. Pero sí tenemos casos que son extremadamente interesantes y que quiero plantearles hoy aquí. Aquí hay varios casos. El curanderismo, en el caso de un personaje de Guararé, famosísimo, Darío Angulo, que ahora todavía hay una farmacia que se llama así, la farmacia Angulo, y que tenemos en Darío Angulo un personaje impresionante, porque lo que pasa es que Darío Angulo también estuvo vinculado en la ciudad de Panamá con franceses que le ayudaron y le enseñaron y le mostraron libros de medicina, y era un hombre inteligente, y el hombre se preparó sobre todo en las lecturas de la orina y de muchas otras cosas. Hay infinidad de leyendas sobre Darío Angulo, la mayoría de ellas, digo yo, inventadas, pero que están en el imaginario popular, ¿no? Como aquella del hombre que le llevó el orine de la puerca y le dijo que era la esposa y que cuántos hijos iba a tener, y él le dijo que qué raro porque van a ser 7 lechoncitos, ¿no? Entonces, cosas como esas que uno encuentra todavía, esas leyendas que andan rodando de puerta en puerta. Bueno, tenemos por aquí, nos escriben Carlos A. Cámara Palomino. Bueno, él nos habla ahí del Sajorí de la Llana, que vamos a verlo inmediatamente. El Sajorí de la Llana, que es el segundo caso que para nosotros es importante, porque la gente dice el Sajorí con J, pero realmente es el Saorí con Z y con H intercalada. El Saorí, que si usted lo busca, es el adivino. ¿Ve? Este personaje de principio del siglo XX que es tan importante en la cultura nuestra, que aquí está, a ver si lo podemos ver mejor acá, el libro de las 26 leyendas de Sergio González Ruiz, que ahora en esta edición el Sajorí de la Llana, que está que es la última de las leyendas. Era yo niño cuando oía hablar del Sajorí de la Llana. De mi pueblo iba mucha gente hasta ese apartado rincón del distrito de Macaraca. Sí, porque no es la Llana de Tonosí, sino el de Macaraca, del distrito de Macaraca, más allá de la Pitalosa, lo que ahora es prácticamente Los Pozos en Herrera, en plena montaña, a consultar al Sajorí,
hacían el viaje a caballo o a lomo de mula y el regreso lo aprovechaban para traer huesitos, para tahonas o bastones y piedras de amolar, que en efecto todavía se hace. Este caso del Sahorí de las Llanas es uno de los más conocidos, que mezcla esas cosas de las cuales nosotros estamos diciendo, de magia, de brujería y de hechicería. Y el Sahorí es un adivino. Hay relatos. Por allí encontré a alguien, a ver, que me dio un nombre que se llamaba Riemardo de la Cruz, pero tengo que verificar si realmente era el nombre. Este Sahorí de la Llana es todo un mito, toda una leyenda, aún en el año 2020, aquí en la península, y es un remanente de eso que estamos hablando. Lo que ha quedado del Sahorí de la Llana es la leyenda y una mentalidad mágica de nuestra gente que en aquella época creía a pie juntilla que había alguien que era capaz de poder leer en el futuro, o que si usted se la perdía alguna cosa, el Sahorí podía encontrarla, que si tenía algún entierro, porque antes no había banco y la gente guardaba sus morrocotas, como se llamaba antaño, de oro, y las enterraban y supuestamente se lo olvidaban. Entonces iban del Sahorí y él le decía exactamente dónde quedaba el entierro. Esto lo encontramos, parece ser un fenómeno parapsicológico también, pero eso habría que estudiarlo más en profundidad. Este personaje más recientemente hay un tercer caso que fue muy famoso. No recuerdo si fue por los años 70 por allá, que era el caso de los duendes de las minas. La gente siempre ha creído que hay duendes, que son espíritus, personajes, y eran un par de muchachos que realmente yo recuerdo que se generó todo un dramatismo en la península, y habían cientos de personas que iban hacia el área de las minas, para allá, para las áreas más apartadas de las minas, a hablar con los duendes de las minas. Y entonces la gente, la descripción de un ser que era como blanquito, ¿no? Que no era tan grande, ¿no? Que encaja perfectamente con ese otro personaje del folclore de la región, que es el duende de antaño, ¿no? Que desorientaba a los muchachos, que hacía cuanto cosa. Así como las brujas eran capaces de majar a alguien, ¿no? Por aquí he estado revisando algunos trabajos, porque aparte de Sergio, después de Sergio, estos personajes tenían un supuesto poder para lograr cosas. Y una de las cosas más interesantes del acercamiento del brujo, del hechicero, con la religión católica, son los rezos. Porque generalmente los rezos provienen de la religión católica, que la gente los toma y los convierte porque cree en un poder de los santos también. Es lo que se llama técnicamente un sincretismo, una mezcolanza de cosas que encontramos. Por ejemplo, la profesora Dora Pérez de Zárate, en este libro tan interesante acerca de la medicina folclórica panameña, recopiló en el año 68 del informante Víctor Santoya Darienita, de 28 años, en 1968, esta oración para conseguir mujeres. Mire esta oración, no es tan larga y se las voy a leer. Oración para conseguir mujeres. Justo juez de vida y muerte, quiero que me entregues
el corazón de, y ahí va el nombre de la mujer, como una puerta sin llave, un pestillo sin candado, pues a la espero yo con el testis deus, effectus deus. Y mire usted las expresiones latinas. Y las palabras de la consagración de la misa de los santis, fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal. Se repite 3 veces el nombre, ¿no? El amor que tú debieras para otro, bien puedes quitárselo a él y dármelo a mí. 1000 mujeres que hubiera en contra tuya y mía, con esta santa oración, ese amor tuyo será para mí, ¿no? Entonces, este ejemplo que trae Dora, porque es un estudio científico el que hace Dora, y recoge, afortunadamente, estos relatos que nos permiten ahora hacer referencia al tema. Bien, entonces, ¿cuáles son las prácticas? Las prácticas de los rezos. Veamos esta cosa. Pido excusas a los que me están escribiendo por allí porque no tengo ahora mismo mi computadora con una pantalla mucho más grande que me permite leer más fácilmente. Pero mire usted esto siguiente. Mire usted estas prácticas. Los rezos, la magia y la curandería. Yo decía hace un momento, el curandero y el que va al curandero, el hechicero, cree que a través de un rezo él puede entrar al contacto con la divinidad para que le resuelva las cosas. Por eso decía que en estas prácticas aquí en la península la gente relaciona las cosas que son prácticas de esoterismo, de magia negra, por ejemplo. Todavía hay gente creyendo que si se va un martes o un viernes a un cementerio y que recoge tierra y la echa en un saquito con el nombre de alguien y se la tira a la casa, entonces eso le va a traer más daño. Y lo triste no es que la persona esa lo crea. Lo más dramático es que la persona que va y descubre eso, entonces cree que hay alguien haciéndole daño. Carlos Patterson dice, muchas de esas oraciones con expresiones latinas se encuentran en internet y aparecen en diversos pueblos de México, Colombia o el Caribe, obviamente con algunas diferencias. Claro que sí, porque son las mismas oraciones que estabilizó precisamente la religión católica. Y yo tengo más cosas aquí interesantes, porque ese esoterismo, como el hombre tiene miedo a la muerte, y la religión católica le ha enseñado que está en infierno y que debe portarse bien y que si se muere pues podría ir a un sitio no adecuado. Entonces hay una relación interesante, si usted lo analiza bien, entre la muerte como fenómeno, los cementerios y el diablo. Entonces la versión del mal. Entonces el hechicero supuestamente tiene un pacto con el demonio. Y en la creencia de la gente nuestra tiene que entregarle el alma. Otra vez el fenómeno del catolicismo mezclado con remanentes de culturas africanas, de negros coloniales, ¿no? Mezclado también con las supersticiones europeas que le dan forma y crean una forma particular de enfrentar los problemas, que es precisamente el fenómeno al cual estamos hablando. Bien, por eso hay mágicamente la creencia en el mal de ojo. Eso está muy arraigado en la península, que hay gente que tiene fuerza en la vista y que puede hacer que te dé fiebre, o puede hacer que tengas una mata hermosa de rosa y te diga qué bonito y al día siguiente la mata se secó porque es un mal de ojo, o que te pueda hacer daño
porque tiene mucha fuerza en la vista, ¿no? Fíjese que son explicaciones que se alejan de la ciencia y que tienen que ver con fuerzas misteriosas que crean problemas de enfermedad, ¿no? Eso es importante. Orlando Humberto Mendieta dice, oraciones como la Purísima, la Magnífica, para mordeduras de culebra, para la gusanera y para los hollados, entre otros, sí, se siguen practicando en Chepo, dice el amigo Orlando Humberto Mendieta, y se siguen practicando aquí, y se siguen practicando en Veraguas, ¿no? Bueno, aquí escribe la profesora María Olimpia, dice, hay en la Biblia gallina guisada, cena escondida, suelo por cama, cerón por manta, usbarda por cabecera, bota de grande ese tapón afuera para curar atorados. Porque sí, las oraciones pueden lograr esto y muchas otras cosas en esta mentalidad existente acá, ¿verdad? Otra cosa sería el poder de esos hechiceros para secar a alguien. Y secar a alguien es hacer que se vaya consumiendo en sí mismo. Secar a alguien es que se vaya muriendo lentamente, porque no quiere comer, porque se va volviendo flaco, dice, y eso es que alguien le hizo daño. Ese hacer daño es una expresión muy característica de aquí, de la zona, el temor a que pase algo. Juan Andrés Martínez Castro dice, mi abuela, que es de Las Cruces, me enseñó la oración a Jesús de Petatlán para alejar las malas energías y oraciones. Es lo mismo que uno ve en el catolicismo, cuando la gente coloca palma bendita, recoge palma bendita, es un fenómeno similar, ¿no? Porque hay remanentes en la propia religión de cosas de antaño que nosotros podemos analizar adecuadamente, analizarlos objetivamente, sin ofensas, porque eso es lo que hay de fondo, ¿no? Ahora que hablo de eso, muy famoso fue, mágica, el poder de la piedra de Ara, que está ligada al altar, ¿no? Y si está ligada en el altar, quiere decir que es sacra, y quiere decir que tiene un poder importante para lograr cosas. Cuando la gente no podía en la península explicar por qué un hombre era capaz de pegarle a otro, como dice la gente nuestra, de darle una pescozada, y ese hombre tenía mucha fuerza, entonces porque había un pacto ahí, o porque tenía una piedra de Ara que le daba un poder mágico. Por eso los objetos van a tener un sentido mágico en la cultura. El objeto va a ser algo más que un objeto importante. Así como la piedra de Ara, los talismanes, por ejemplo, cosas que supuestamente tienen un poder y que hay que llevarla donde el brujo para que él las santigüe, porque estamos hablando de santiguar, ¿no? Y que van a adquirir un poder muy especial. Si yo tengo ese objeto, entonces nadie me puede hacer daño. Eso es magia. Magia de qué sé yo, de miles de años atrás, que todavía sobrevive en la época contemporánea. Jorge Castro Peralta dice el Sahorí de la Llana, que sale en un verso de Min Acevedo. Ese mismo es. Manuel Córdoba dice, Santísima Piedra de Ara, que Dios fuiste consagrada. Exacto. No deja, como pueden ver ustedes, al margen de ser un tema que alguna gente no quiere tocar, no deja de ser interesante esa creación cultural, ¿no? Que uno vea, porque esto se ha presentado, porque esta es la otra cosa, ¿no?
Ahora tenemos los charlatanes contemporáneos. Uno escucha en la radio que usted compre la estrella de no sé qué cosa, que tiene un poder. Esa estrella no tiene ningún poder, pero la gente lo cree. Y la gente paga 20, 50 balboas. ¿Ah? O aquellos que te venden el agua del río Jordán. Ningún río Jordán, la cogieron aquí en el río La Villa. ¿Ve? Pero juegan, como ha sucedido a través de la historia, con el desconocimiento de la población. Y mucha gente sigue pensando en estas cosas. Dice que Álvaro Sebastián que el brujo santigua y el sacerdote bendice, en realidad es una misma acción. Lo que pasa es que se han creado expresiones especiales, ¿no? para estos tópicos que nosotros, esto nos interesa. Por eso en las relaciones de la pareja es donde hay más demanda de brujos, de hechiceros, incluso de curanderos, que son la mezcla de las tres cosas, ¿no? Amarrar a alguien. Si hay un problema en una pareja, de lo que fuese, y el hombre se quiere ir o se va, o la mujer, tanto el hombre como la mujer va a buscar a alguien que lo amarre. Dice Juan Tejada Mora, un primo mío que vino de niño del karate a vivir y con nosotros, sabía muchos cuentos de miedo que me asustaban, pero me gustaban mucho. Ramón, que así se llamaba, me decía que había visto, a ver, ¿qué dice aquí? Había visto, no logró, visto varios brujos y que él conocía a un señor que era sajón con una piedra de ara. No, y los relatos son impresionantes. Dora recoge algunos aquí, algunos relatos. Yo tengo aquí un trabajo de alguien muy especial, José Gavino Rivera, que era un maestro que trabajó por el área de Macaracas y que era muy dado a escribir libros. Cada vez que publicaba uno me lo traía. Yo le apreciaba mucho y escribió este libro, el último, El curandero de antaño, sabiduría popular, ¿no? Y aquí tiene algo interesante porque nos trae a colación un conjunto de palabras típicas del curandero y que están en la boca de la gente. Dice, palabras de curandero, asoleado, es decir, puesto al sol, ¿no? Tiene boquera, un problema pues en los labios, en la boca, ¿no? Tiene un problema de corrimiento. Habría que hacer la traducción de qué quieren decir con corrimiento, ¿verdad? E incluso él trata de hacer una interpretación aquí precisamente de esos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, corrimiento, una palabra que ha ido desapareciendo, porque si le hacen daño, por ejemplo, puede ir mucho al baño. Entonces, curso. Y yo escuché mucho decir cursiao. Cursiao era que tenía diarrea, ¿no? Entonces, él aparece aquí. Que tiene una dolama, es decir, un dolor en algún sitio. Porque estos curanderos obviamente no tienen un lenguaje de medicina moderna y entonces utilizan, tiene un problema porque está huecho, es decir, tiene un bocio, ¿no? Huecho, bocio o coto, que también se le llama. Tiene una hinchazón, está hinchado, pues, siempre la J donde hay H, ¿no? Padece de un muermo, ¿ah? Una especie de problemas en la garganta, de ronquido que no se le quita, que le da a los perros también, o que padece de un mal de 7 días. Mal de 7 días lo encontré yo incluso que lo escribían los sacerdotes en el templo de Guararé.
al inicio del siglo XX. No es otra cosa que difteria. Es decir, una infección en la garganta que mataba a los niños por asfixia a principios del siglo XX. Tiene un pasmo atravesado. Un pasmo atravesado. Es interesante. O que padece de un pujo. Hay otros más. Tabardillo, ¿no? Tabardillo es en el fondo una especie de calentamiento. No es otra cosa que insolación. Una exposición excesiva al sol es un tabardillo en el lenguaje de la gente nuestra. Manuel Córdoba dice, corrimiento, bueno, me pasó hay mucha gente escribiendo, mal de 7 días, difteria o el tétano, dice Carlos Acambra Palomino. Tiene una tos de perro. Otro problema, que estaba estrujado de las brujas, porque supuestamente las brujas podían venir en la noche y amajarte. Pero en el fondo el estrujado de la bruja no era otra cosa de que alguien que había venido sudado del trabajo y que se había bañado y había tenido un problema muscular y en la mañana no se podía levantar con dolores en todos los músculos. Entonces eso era... dice acá Carlos Partenón también que se le subió el viento, viento arriba, viento abajo. Esas son las expresiones interesantes de los curanderos. Bueno, estos son algunos de los vocablos que desafortunadamente ha desaparecido José Gabino Rivera y hace aquí y presenta la vida de un curandero, ¿no? Importante, de Gregorio Goyo Corrales, ¿no? Que había nacido en 1910. Es más o menos el periodo de el Saurí de la Llana. Esos fenómenos los encontramos naturalmente en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Estos personajes que nosotros estamos viendo y que en el fondo reflejan un nivel de educación en la península, una cultura que trae muchas cosas atrás de arrastre y que encuentra en estos fenómenos algunos de tipo parapsicológicos, como el que cura ganado, por ejemplo, a distancia, con una oración. El problema no es la oración. El asunto es que la oración puede promover en el cerebro una actitud, una transmisión del pensamiento. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Y lo que es interesante, hoy día, por ejemplo, los brujos que están en la radio y en otros lugares usan mucho amuletos y venden amuletos que tienen un poder mágico, ¿no? Amado Franco dice, a mí me santiguaron el viento arriba y la verdad que eructé como nunca, de verdad se los digo. Amado Franco es el licenciado Amado Franco, que es el actual alcalde de Guararé. Y hay muchos testimonios como este, ¿no? Que señala, pero que seguramente están relacionados con otros fenómenos que son lo que nosotros intentamos en este espacio, que se me ha hecho muy corto, para hablar precisamente de este tema, que es el que nos ocupa ahora, que es el tema el tema de la magia, brujería y curandería. Y por aquí están también los resguardos, que me lo recuerda ahora Carlos Acambra Palomino. Alguien que te puede entregar un objeto que te va a proteger, ¿ya? Es como el resguardo de la religión católica que hablábamos hace un rato con la palma bendita, ¿no? Es un fenómeno similar, claro que en otro contexto, muy diferente.
Bueno, este es las ideas que yo quería compartir con ustedes. Jorge, pero vamos a ver qué dice Jorge Saavedra. Dice que mi abuela Rosaura Vergara se santiguó como 1000 veces, ¿no? Es interesante. Amado Franco, bueno, ya leímos a Amado Franco ahí en lo que estaba planteando. En este punto, lo que podríamos indicar, ¿qué ha sido del brujo, del mago, del brujo, del hechicero? En la época contemporánea. Bueno, poco a poco la magia, la hechicería, la brujería, pues, el curanderismo, está, si no herido de muerte, muy golpeado por el desarrollo de la educación, que está haciendo que las nuevas generaciones no necesariamente crean las cosas a pie juntillas, porque la han encontrado en su colegio, en su escuela, en su universidad, una explicación un poco distinta a la que tradicionalmente se hace. Lo cierto es que el brujo siempre se reviste de le gusta hablar, rezar como en silencio, que nadie escuche la oración, y eso le crea una personalidad frente al hombre sencillo de la calle, que se deja impresionar por esos ritos que al final no tienen la relevancia y el impacto que dicen tener, pero que sobreviven. Bien. Bueno, aquí José Pinzón nos habla del clavo que le daba, pero el clavo eso es otra cosa. El clavo era la gente que trabajaba en la albina, que era un problema muscular generado por estar tanto tiempo agachado, haciendo un trabajo muy duro. Pero estamos en lo siguiente. La brujería y la curandería y la magia, en Azuero no podemos solamente decir que está en los estratos populares, porque está en la clase media. Incluso está en aquellos que tienen un poco más de recursos económicos y que podríamos decir que son un poco más conocedores de las cosas. Y eso no es característico solamente de esta península. Es una constante en América Latina. Y ya Fernando Ortiz lo habla para la década del 40 en el caso cubano, ¿no? Y él analiza muy bien lo que hay detrás de la santería, que ahora en Azuero también hay gente que cree en esas cosas, porque no tiene la menor idea de lo que es la santería, y de cuáles son sus orígenes, ¿no? Y solamente alguna gente vive de ritos y de cosas, ¿no? Y hay que estar claro en este fenómeno y analizarlo adecuadamente. Dice Carlos Cambra que decían que las brujas se reunían en Cerro Quema. Sí, hay unas leyendas sobre eso. Y siempre a sitios ocultos en las montañas, ¿verdad? Metidos en los bosques, como pasaba en Europa. La misma situación, ¿no? Pero ya nadie cree que una bruja va a volar con una escoba. Ni que va a tener un aquelarre allá en la cima de Cerro Quema, ¿no? Bueno, vamos a concluir con estas cosas. Le va a pasar algo similar. No digo que será mañana ni pasado, pero le va a pasar lo que le aconteció al guapo de la península de Azuero. Aquel hombre que se las daba de macho. ¿Quién mató al guapo? Lo mató la escuela. Lo mató el establecimiento de todo un andamiaje jurídico para normar las cosas. Así que, pero siempre lo interesante de todo eso, lo interesante es que nunca deja de rondar la magia. Porque el hombre
también es de pensamiento mágico y le apasionan aquellas cosas que no son tan aparentes, y le va un poco mágicamente a muchas otras cosas. Y la gente tergiversa las cosas, como en el caso de los Rosacruces. Los Rosacruces no tienen nada que ver con esto. Esa es otra cosa, esa es una filosofía de vida. Ese es una cosa totalmente distinta a lo que la gente generalmente está pensando. Y le atribuyen poderes a las personas y lo ven con temor, lo ven con cierta distancia, ¿no? Y algunos se aprovechan de eso, que es lo lamentable de la época contemporánea. Amigos, saludamos a Joaquín Palma, que se integra aquí también ya en este programa que lo hemos dedicado a tratar de referirnos apenas a algunas cosas que tienen que ver, pues este es un tema muy rico, muy interesante para estudio, el asunto mágico, y a nosotros nos falta investigación, como siempre, en este y muchos otros temas, y no solamente la península Azuero, la República de Panamá. Nos hace falta mucha investigación, recabar muchas cosas, ¿no? Y lograr que podamos dar un salto cualitativo como sociedad. Orlando Barcasnegra, también agradecemos que se suma a nosotros. Bueno, Amado Franco dice, sería bueno un programa sobre los Rosacruces. Dice que por acá había muchos, siempre ha habido Rosacruces en la República de Panamá, pero no es lo que la gente piensa, ¿no? No tiene nada que ver con brujería, ni tiene nada que ver con estas cosas. Bien, amigos, yo les agradezco este espacio, que me hayan tolerado por una hora con este tema. Para mí, y estoy seguro que para ustedes, apasionante. Hablar de estas cosas a veces en la gente le genera temores. Así ni cuando antes le hablaban a uno de cosas misteriosas y uno no podía dormir en la noche, ¿verdad? Mac Aranda Lowe's se está sumando ya a la parte final. Dice Carlos Patterson que hay que investigar más sobre esta cultura. Claro que sí. Interesante, dice la profesora Mara Olimpia. Orlando Barcasnegra, el famoso curandero Damián de aquí de las Tablas, sabía demasiado y era con Rosacruz. Carlos Acambra, hasta el próximo lunes, claro que sí. Muchas gracias, dice Juan Andrés Martínez Castro, por los interesantes tópicos. A ustedes por estar con nosotros. Les saluda su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez. Estaremos, Dios mediante, el próximo lunes con otro tema que tratemos siempre de referirnos a la península de Azuero.